Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 339 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de un reciente estudio que me parece muy interesante, y es que la mitad de las españolas quieren ser emprendedoras. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿qué es lo que necesitas para emprender? Conocimientos empresariales. Y a día de hoy, además, ¿dónde está el emprendedurismo? En Internet. Y para ello necesitas conocimientos de negocio online y de marketing digital. Y en TechDi, nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales, tenemos cursos online y másters online para ayudarte. ¿Quieres más información? Visita nuestra web techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. La mitad de las españolas quieren ser emprendedoras. Este es el titular que se desprende de un reciente estudio realizado sobre emprendimiento femenino en España por la empresa OnePool para Herbalife Nutrition. Y tiene datos realmente interesantes. Cada vez vemos más como el emprendimiento en general es algo más buscado por más personas, tanto hombres como mujeres, cada uno por distintas razones, pero hace 15 años, acordaros, ¿cuánto se hablaba de emprendedurismo hace 15 años? Cuando yo monté mi primer negocio, no se hablaba prácticamente de emprendedores, pero claro, porque antes era más difícil emprender, no teníamos tantos canales, internet no era tan potente ni tan accesible, entonces realizar un emprendimiento requería de probablemente pues una inversión mayor, y esto se está democratizando, entonces al final las personas ven en emprender una vía laboral, ¿no? Pero fijaos, vamos a ver algunos de los datos más destacados de este estudio. El 45,2% de las encuestadas señalaron que, aunque no cuentan con un negocio propio, aspiran a montar uno en los próximos años. Es decir, está en la cabeza las ganas, la ilusión de arrancar tu proyecto. Si dividimos esto por rango de edad, las mujeres más propensas que manifestaron una mayor proactividad a crear un negocio son las jóvenes entre 24 y 39 años, seguidas por las que tienen entre 18 y 23 años. Y básicamente hay tres estímulos, no tres, digamos, accionadores que son los que están invitando, impulsando a crear su propio negocio. Por este orden de importancia, el primero es convertirse en su propia jefa. Al final, ser capaz de poder no tener a nadie por encima. Obviamente vas a tener a los clientes, pero no tener a nadie por encima al que tenga que reportar cosas con o sin sentido, ¿no? Porque dependiendo del jefe que tengas. Yo cuando trabajaba, hace muchos años trabajé para otros, y en mi caso, pues generalmente las experiencias con jefes no fueron buenas, ¿no? Porque, bueno, pues di con jefes que al final, pues no sabían liderar, sino que eran jefes, habían llegado ahí porque llevaban mucho tiempo en la empresa, y a pesar de que no estaban capacitados, sinceramente, para eso, pero bueno, su objetivo era mandar en base a dar órdenes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay muchas personas que esto no lo llevamos bien, no lo entendemos, preguntamos, nos crea conflicto, entonces emprender es una buena solución. La segunda motivación es la pasión por lo que te gusta, es decir, poder realmente desarrollarte, trabajar día a día en aquello que amas, en aquello que sientes que eres bueno, que estás aportando algo, ¿no? Más allá que es por un sueldo, que obviamente también es necesario, pero muchas veces cuando trabajamos para otros, pues si tienes suerte tu trabajo te gusta, pero hay muchas personas que al final están trabajando únicamente por un sueldo, no porque lo que estén haciendo realmente les apasiona, ¿no? Y esto pues al final es un anhelo muy importante, el poder hacer algo que realmente encaje con lo que amas. Oye, es que me encanta la repostería, por ejemplo, y me encantaría ayer, por ejemplo, en una sesión online que teníamos con nuestros alumnos del máster de negocio digital de TechDi, uno de ellos, pues que era amante de la repostería, nos dijo que había comenzado un negocio de repostería a domicilio en su país y estaba muy contento, ¿no? El poder crear sus postres, sus tal, pues bueno, es algo que al final, sinceramente, no hay dinero que pague eso. Y la tercera aspiración es una mayor flexibilidad. Y ahí lo unimos al tiempo, ¿no? La libertad de tiempo, que es cierto que como emprendedor vas a trabajar mucho y muchas más horas, pero tú puedes flexibilizar o jugar con tu tiempo versus cuando normalmente estás en una empresa,
por norma general, donde tienes un horario y ese horario hay que cumplirlo, no puedes flexibilizar. En cambio, cuando tú dispones de tiempo, pues hay cosas que dices, oye, ahora voy a hacer esto, luego esto, y te vas ordenando tú de una manera más libre. Otro de los datos interesantes es que un 40,4% de las encuestadas afirmaron que no daban este primer paso, ¿no? Esto es muy importante. Oye, ¿qué barreras nos impide emprender? Pues porque se encontraban muchas barreras en la trayectoria empresarial, ¿no? Es decir, realmente en que, vale, ¿cómo empiezo? ¿Qué necesito? Aquí puede variar según los países. En países, por ejemplo, yo he tenido la suerte de emprender en varios países, vivir todo el proceso emprendedor. En España, mi país de origen, en Colombia y en Canadá. Obviamente el más sencillo fue Canadá, fijaos, incluso siendo un idioma que no es el mío, etcétera, etcétera, pero porque el proceso burocrático era muy sencillo, es decir, básicamente en el mismo día la creabas, no tenía casi costes, los primeros ingresos estaban exentos de impuestos, no tenías que pagar unos autónomos como pasa en España. Entonces el proceso emprendedor te lo ponía mucho más sencillo, más allá que la idea, ¿no? Entonces hay países donde pues se complica más todo esto y muchas veces eso es un freno, ¿no? De, vale, pero ¿por dónde empiezo? Pero es que para ser emprendedor tengo que empezar a pagar todos los meses X cantidad ya, pero ¿cómo genero esta cantidad? Entonces hay muchas cosas que al final eso te genera unos miedos, unas barreras que decides o te limitan a emprender, ¿no? Y otra de las razones, por ejemplo, por las que les limitaba el emprendimiento era enfrentarse al estrés que supone empezar un proyecto, ¿no? Desde cero. Al final, esto es algo que está ahí. Tienes un estrés, te va a generar un estrés, sobre todo al inicio, de he invertido este dinero, he invertido estos recursos, estoy invirtiendo tiempo, ¿me funcionará? ¿No me funcionará? ¿Me saldrá bien? ¿Perderé todo lo que he hecho? Bien, pero esto es emprender, ¿no? Ese miedo, ese estrés va a estar ahí, está ahí para todos. Aquí la clave está en saber cómo gestionarlo, ¿no? Para que te deje vivir tranquilamente, porque si no, al final, como emprendedor, puedes vivir angustiado y aunque algo te vaya bien, eso, sinceramente, no es vida, ¿no? Otro de los miedos era el riesgo a no tener ingresos estables, donde al final, pues bueno, si trabajas para otros, tienes un salario todos los meses, en términos generales, digamos, oye, pues sabes más o menos el dinero que te va a entrar. Normalmente, cuando eres emprendedor, sobre todo al principio, otra cosa es que ya tengas una empresa sentada, pero los ingresos son muy volátiles. Puede haber meses que te vaya mejor y ganes más, pero hay otros meses, te vienen 3 meses que no ganas nada o ganas muy poquito. Entonces tienes que aprender pues a balancear y a gastos, ingresos, ¿no? Y a nivel, en este caso también a nivel personal. También el estrés que genera el trabajo por cuenta propia, hablábamos al principio, genera un estrés a distintos niveles, ¿no? Decían también el tener que trabajar horas adicionales. Otra de las cosas que les frenaba es contratar y despedir gente. Esto para mí es una de las cosas realmente más difíciles, ¿no? Contratar gente, porque al final, cuando buscas a alguien para tu equipo, no solo tienes que buscar aptitudes, sino actitudes. Es decir, vale, el conocimiento está ahí, pero yo no solo quiero conocimiento, sino quiero personas que compartan mi manera de trabajar, de ver las cosas, de la filosofía que tenemos. No es que haya una mejor y otra peor, simplemente hay distintas maneras de ver las cosas, igual que no todos podemos ser amigos de todo el mundo, porque hay gente con la que tienes más química, más feeling, y otros menos. En el mundo de los negocios pasa lo mismo. Y al final contratar genera un estrés y el despedir, pues obviamente genera un estrés porque es una de las... yo diría que para mí es una de las peores experiencias que he vivido, ¿no? Cuando tienes que prescindir de alguien por distintos motivos, a veces no porque esa persona no haga bien las cosas, sino porque el contexto de mercado, pues como ha pasado ahora estos últimos meses, que muchas empresas han tenido que prescindir de gente por el contexto, porque al final no se necesita tanta gente, no había ingresos. A veces cuando tienes que despedir a alguien porque no hace las cosas bien, ¿no? Que también dices, bueno, tienes un argumento, sí, pero somos humanos, ¿no? Y te cuesta mucho al final decir a la gente estas cosas, por lo que eso genera un estrés y es incómodo, ¿no? Y también otra de las cosas que generaban frenos es el tener que actuar como una líder, ¿no? El tomar decisiones. Al final, esto no es sencillo, ¿no? Ponerte a la cabeza de un proyecto y ser tú el que tienes que tomar la decisión, decir esto o esto, y al final en función de tu decisión sucede todo. Bien, esto es un resumen de este estudio que al final, como os decía al principio, resume que el 50%, casi el 50% de las mujeres españolas quieren emprender. Yo desde aquí, por supuesto,
animo al emprendimiento, ¿no? Creo que el emprendimiento no es para todo el mundo, pero creo que quien considere que es un emprendedor, una emprendedora, emprender es algo maravilloso, porque a pesar de trabajar mucho, sufrir muchos estrés por distintas cosas, pero te permite hacer realmente aquello que amas, disponer de tu tiempo, poder definir y crear algo desde cero, ¿no? Y hacerlo vivir y ver cómo otras personas pueden disfrutarlo. Entonces, para mí, eso es maravilloso. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer posible este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1.400 podcasts publicados. Y diariamente estaré contigo compartiendo novedades, ideas y todo aquello que te ayude a emprender, a hacer crecer tu negocio en Internet. En definitiva, a utilizar el canal digital como una vía profesional más y muy rentable. Recordaros visitar la web de TechDi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, y veréis desde ahí cómo podemos ayudaros a hacer crecer en vuestra carrera profesional. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana.